Aquella mañana firmé los papeles de mi divorcio. Aquella tarde, mi exmarido llevó a su amante a comprar un Rolls Royce. Le dijo, solo es 1 millón de euros. Si te gusta, nos lo llevamos. El vendedor dijo, lo siento, señor. Sus 3 tarjetas han sido rechazadas. Los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid estaban inusualmente fríos esa mañana. No era el frío agresivo de un aire acondicionado excesivo, sino la frialdad profunda en la forma en que la gente se mira cuando viene aquí a firmar un papel que pone fin a una vida que construyeron juntos. Me senté con la espalda recta en una silla de plástico gris, con un barato bolígrafo azul en la mano, su punta apoyada ligeramente en la última página del acuerdo de divorcio. Sobre la mesa, los documentos estaban apilados tan pulcramente como si todo pudiera simplemente doblarse, guardarse en un cajón y fingir que nunca existió. Pero yo sabía que algunas cicatrices no están en el papel, están talladas en tu corazón. Frente a mí estaba Ricardo, el hombre con el que había estado casada durante 5 años. Estaba sentado con las piernas cruzadas, reclinado, una mano jugueteando ociosamente con un mechero cipo plateado, la otra sosteniendo un cigarrillo apagado. Sus ojos sobre mí no estaban llenos de odio, ni de pena. Era la mirada de un hombre que creía con cada fibra de su ser que estaba ganando. La mirada de alguien que, desde lo alto, observa a una mujer a punto de caer del pedestal que él llamaba mi esposa. Sonrió con suficiencia, su voz lenta pero lo suficientemente alta como para que los otros que esperaban cerca pudieran oír. Una vez que firmes eso, Elena, ya no serás la señora Herrero. No pienses ni por un segundo que este divorcio significa que eres libre. No habrá nadie que pague la hipoteca, los recibos, nadie que te mantenga como a una niña. Tienes 30 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Correr a casa de tu madre? No levanté la vista. Simplemente pasé a la página que necesitaba mi firma, acerqué el acuerdo y coloqué el bolígrafo exactamente donde debía ir mi nombre. Mi mano no tembló. Ya había temblado todo lo que tenía que temblar durante las largas noches de insomnio, sola, escuchando el sonido de su coche al volver tarde, oliendo el perfume extraño adherido a su cuello y oyendo las mentiras que eran tan suaves que solo podías creerlas o convertirte en un manojo de nervios paranoico. Yo había elegido una tercera opción: silencio, observación y documentación. Ricardo me miró como si yo fuera un mueble anticuado. Soltó una risa corta y seca. La ley del silencio, ¿eh? No finjas ser fuerte. Te has acostumbrado a vivir de mí. Firmé mi nombre. La caligrafía era nítida, limpia, ni un solo trazo fuera de lugar. Al dejar el bolígrafo, sentí como si una puerta se cerrara de golpe dentro de mi pecho. No la puerta del amor, que había muerto hacía mucho tiempo, sino la puerta de mi propia y silenciosa resistencia. Empujé el acuerdo sobre la mesa hacia Ricardo. El papel susurró. Fue un sonido pequeño, pero para mí fue el chasquido de una atadura al romperse. Ricardo cogió un bolígrafo y firmó su nombre con la rapidez de quien acusa recibo de una entrega. Tiró el bolígrafo sobre la mesa y se levantó, ajustándose las solapas de su traje negro hecho a medida, el tipo de traje que yo solía planchar perfectamente cada lunes por la mañana para que pudiera salir de nuestra casa pareciendo un rey. Miró hacia la puerta, donde una joven estaba apoyada en la pared, con los brazos cruzados. Su maquillaje era tan impecable como la portada de una revista. Un vestido ajustado y unos tacones de aguja la hacían parecer media cabeza más alta que yo. Y el bolso de diseñador que llevaba era uno que yo había mirado a través de un escaparate durante mucho tiempo antes de decidir que era una extravagancia innecesaria. Me vio mirar y sonrió, una sonrisa tan fina como el filo de una navaja. ¿Has terminado, Ricardo? Tengo cita para el coche y esto es una pérdida de tiempo. Ricardo se acercó y la rodeó con el brazo, su voz asquerosamente cariñosa. ¿Cuál es la prisa? Acabamos de terminar. Se volvió para mirarme, sus ojos brillando con un deleite malicioso. Elena, para que lo sepas, esta tarde llevo a Aitana a recoger su coche nuevo. Un Rolls Royce. Cerca de 1 millón. Quizá un poco más. Apuesto a que nunca en tu vida tocarás un volante como ese. Finalmente levanté la cabeza y le miré directamente a los ojos. No para suplicar, no para cuestionar. Simplemente le miré como si fuera un extraño contando una historia hueca. Os deseo a ti y a Aitana toda una vida de felicidad, dije lentamente, con claridad. Mi voz era tan tranquila que me sorprendió incluso a mí. Aitana hizo un mohín, ladeando la cabeza burlonamente. Oh, escúchala, qué noble. Pero puedes dejar el numerito, cariño. Se te ve la amargura por todas partes. Ricardo se rió, tirando de ella hacia la salida. Antes de salir, lanzó un último comentario por encima del hombro como un terrón de barro. ¿Y no vengas arrastrándote cuando estés sin un duro? A partir de ahora, hemos terminado por completo. Me levanté, doblé mi copia del acuerdo de divorcio y la guardé en mi bolso.
En un bolsillo interior, la pantalla de mi móvil estaba encendida. En ella había una larga hoja de cálculo. Números, columnas, gastos detallados, cada transferencia, cada venta de acciones, cada extraña retirada que había desaparecido de nuestras cuentas conjuntas. Había pasado innumerables noches cotejando, guardando recibos, haciendo capturas de pantalla, solicitando extractos bancarios, recogiendo cada prueba como fragmentos de un cristal roto. Durante 5 años la gente pensó que yo solo sabía cocinar y limpiar. Pero algunas mujeres, cuanto más subestimadas son, más aprenden a sobrevivir en el silencio. Salí de la sala y recorrí el largo pasillo que conducía a la entrada principal. El brillante sol de Madrid caía sobre el pálido suelo de baldosas. Respiré hondo, sintiendo que por primera vez en años respiraba con mis propios pulmones, no con el peso de mi paciencia. Detrás de mí, el sonido de los tacones de Aitana repiqueteaba en el suelo, acompañado de su risa triunfante. «Oh, Ricardo, quiero el Phantom blanco. Es precioso. Comprémoslo hoy. Quiero llevarlo a cenar esta noche». La voz de Ricardo era firme, resuelta. «Si te gusta, es tuyo. 1.000.000 de euros es solo un número para mí». Me detuve un instante, pero no me giré. No dejaría que vieran mi cara. No por miedo, sino porque me negaba a malgastar otra expresión en ellos. Simplemente metí la mano en mi bolso, mis dedos rozando mi móvil como si tocaran una promesa. Abrí mis contactos y encontré el nombre que había guardado hacía mucho tiempo. Señor Morales, abogado. Mi pulgar tecleó un mensaje corto y preciso. Está firmado. Proceda según lo planeado. Apenas unos segundos después, la pantalla vibró. Recibido. Todo está listo. Dejemos que caigan en la trampa. Apagué la pantalla y dejé caer el móvil de nuevo en mi bolso. Afuera, el tráfico de la ciudad zumbaba como de costumbre. La vida seguía moviéndose a su propio ritmo. Me quedé bajo una jacaranda frente a los juzgados, observando a la gente pasar, y sentí una extraña calma instalarse en mí. No la quietud de la tristeza, sino la quietud de una decisión tomada y ejecutada. Ricardo pensaba que yo salía de este matrimonio sin nada. Pensaba que era débil, que estaba asustada, que me derrumbaría. No tenía ni idea. Me había estado preparando para este día desde que encontré la mancha de pintalabios en el asiento del copiloto y el recibo del hotel metido deprisa bajo la alfombrilla. Cada vez que mentía, lo anotaba. Cada vez que desaparecía dinero de nuestra cuenta conjunta, lo rastreaba. Cada vez que tomaba algo que pertenecía a nuestra familia para agasajar a otra mujer, yo permanecía en silencio. Necesitaba que estuviera demasiado confiado. Llamé a un taxi y subí. «¿A dónde, señora?», preguntó el conductor mirándome por el retrovisor. Le di la dirección con la misma calma que si fuera a una cita normal. Al concesionario de Rolls-Royce en el barrio de Salamanca. El conductor se detuvo un segundo. Luego soltó una leve risa incómoda. «Ahí es donde está el dinero de verdad». «¿Va de compras de coches?». Miré por la ventanilla el sol que corría por el asfalto. Dentro de mí, un pequeño fuego acababa de encenderse, no caliente y furioso, sino firme y duradero como brasas incandescentes. «Sí», dije, «voy a ver una obra de teatro». El taxi se detuvo frente al concesionario de Rolls-Royce en la calle Serrano, justo cuando el reloj marcaba las 3. El edificio era un imponente monumento de cristal y acero, reluciendo bajo el sol de Madrid, reflejando el cielo como un diamante gigante engastado entre los árboles de la acera. Salí del coche, ajusté la correa de mi bolso y respiré hondo. El olor a cuero de alta gama y la fresca ráfaga de aire acondicionado me golpearon en el momento en que las puertas automáticas de cristal se abrieron, trayendo consigo una sensación de lujo deliberado e inalcanzable. Era una sensación que una vez me hizo pensar que pertenecía a otro mundo, un mundo no destinado a una mujer que, hasta hacía poco, pasaba sus años preocupándose por la lista de la compra y los planes para la cena. Dentro, la sala de exposiciones era serenamente opulenta. Los suelos de mármol pulido reflejaban la suave luz de las lámparas de araña de cristal. Enormes coches silenciosos estaban aparcados como raras bestias durmientes. Caminé lentamente, manteniendo deliberadamente un perfil bajo. Mis ojos escudriñaban los vehículos, pero mi atención se centraba en el espacio en sí, la ubicación del mostrador de pago, las entradas y salidas, y las discretas cámaras de seguridad montadas en el techo. No estaba allí para comprar un coche. Estaba allí para presenciar una demolición. Un joven vendedor con un traje impecable se me acercó, su sonrisa calibrada profesionalmente. «Buenas tardes, señora. ¿Hay algún modelo en particular que le interese?». Le devolví una leve y educada sonrisa. «Solo estoy echando un vistazo por ahora. Quizá vuelva más tarde con algunas preguntas». Asintió con elegancia, retrocediendo para darme espacio. Me detuve junto a un Ghost plateado. Saqué mi móvil y fingí hacer algunas fotos.
La pantalla reflejaba mi rostro, inquietantemente tranquilo. En mi mente, cada detalle del plan se repetía con perfecta claridad. Sabía que Ricardo vendría aquí. No podría resistirse. Con su necesidad de muestras ostentosas, elegiría el escenario más público y caro para afirmar su nueva vida. Y sabía que traería a Aitana. Ella era el público que más quería impresionar. No tuve que esperar mucho. Menos de 10 minutos después, el agudo y rápido repiqueteo de unos tacones de aguja resonó desde la entrada principal, seguido de la voz familiar que había escuchado durante 5 años en todos sus matices, desde tierna hasta cruel. ¿Ves, Aitana? Te dije que este concesionario tiene el Phantom más bonito de todo Madrid. Ricardo entró con paso firme, con Aitana del brazo. Llevaba un traje azul marino, una camisa blanca impecable y una corbata perfectamente anudada. Aitana lucía un vestido blanco ceñido, el pelo en ondas perfectas, su rostro una máscara de maquillaje meticuloso. Se movía como si estuviera caminando por una alfombra roja, sus ojos recorriendo la sala de exposiciones con un orgullo indisimulado. Cambié mi posición ligeramente, usando la carrocería del coche para protegerme, lo justo para que no me vieran de inmediato. Quería verlos en su apogeo, en su momento de absoluta confianza. Un vendedor se apresuró a acercarse, su postura deferente. «Bienvenidos, señora. ¿Vienen a ver el Phantom, supongo?» Ricardo asintió, su voz rebosante de seguridad en sí mismo. «Así es. A mi mujer le apetece el blanco. ¿Todavía lo tienen?» La palabra mujer fue enfatizada, una puñalada deliberada a la tinta que apenas se había secado en nuestros papeles de divorcio. Aitana rió tontamente, apoyándose en él. «Oh, Ricardo, me estás haciendo sonrojar». Sus ojos se movieron por la sala y luego se posaron en mí. Por una fracción de segundo, la sorpresa parpadeó en su rostro, rápidamente reemplazada por una mirada de puro desprecio. Tiró del brazo de Ricardo, susurrando lo suficientemente alto como para que yo la oyera. «Mira quién está aquí. Supongo que ha venido a ver lo que nunca podrá tener». Ricardo giró la cabeza. Cuando me vio, se quedó helado por un instante antes de que una amplia y condescendiente sonrisa se extendiera por su rostro. «Elena, qué sorpresa verte aquí». Salí de detrás del coche enfrentándolos directamente. Yo también quería ver los coches. Aitana se burló, sus ojos recorriendo mi sencilla blusa y mis pantalones. «¿Te gustan los Rolls Royce? ¡Qué mono! Pero están un poco fuera de tu alcance, ¿no crees?» No le respondí. En su lugar, miré al vendedor y le hice una pregunta sencilla y tranquila. «¿Qué tipo de motor tiene este Ghost?» Antes de que el joven pudiera responder, Ricardo interrumpió, su voz resumando superioridad. «Solo está mirando escaparates. ¿Por qué no nos atiende a nosotros primero? Nos llevamos el Phantom hoy». Se volvió hacia Aitana, su tono suavizándose en un espléndido mimo. «Si te gusta, lo compramos. Solo es 1.000.000 de euros». El vendedor los condujo rápidamente hacia el Phantom blanco aparcado en el centro de la sala. Aitana jadeó dramáticamente, pasando la mano por el flanco del coche en un gesto deliberadamente ostentoso. «Es perfecto. Me encanta». Ricardo asintió, sacando una gruesa cartera de cuero. Extrajo una tarjeta de crédito negra de alto límite y la colocó en la mano del vendedor como si fuera una tarjeta de visita casual. «Cárguelo. Pagaremos el total». La atmósfera en la sala pareció ralentizarse. Algunos otros clientes giraron la cabeza. 1.000.000 de euros no es una suma que se escuche gastar en una tarde de martes cualquiera. Aitana estaba a su lado, con la barbilla en alto, sus ojos brillando con satisfecha arrogancia. Yo permanecía a unos metros, apoyada ligeramente en otro coche, con el móvil en la mano. Mi corazón latía con firmeza. No estaba nerviosa. No estaba ansiosa. Sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Solo estaba esperando a que se levantara el telón. El vendedor llevó la tarjeta al mostrador de pago. Ricardo se cruzó de brazos. La imagen de la riqueza despreocupada. Aitana se volvió hacia mí, una sonrisa burlona jugando en sus labios. «¿Ves, Elena? Hay cosas en la vida que no puedes conseguir solo por desearlas». La miré directamente a los ojos. «Tienes razón. Algunas cosas parecen sólidas, pero están huecas por dentro». Frunció el ceño, sin entender del todo, cuando un pitido agudo y seco provino del mostrador. El vendedor miró la pantalla del datáfono, luego volvió a teclear los números. Sus cejas se juntaron ligeramente. Ricardo frunció el ceño. «¿Qué está tardando tanto?» El vendedor levantó la vista, un atisbo de confusión en su sonrisa profesional. «Señor, lo siento, pero la transacción ha sido rechazada». El aire en la sala se quedó inmóvil. Aitana se giró bruscamente para mirar a Ricardo. «¿Rechazada? ¿Qué significa eso?» Ricardo forzó una risa, agitando la mano con desdén. «Probablemente sea su máquina. Vuelva a pasarla». El vendedor hizo lo que se le dijo.
La pantalla mostró el mismo texto rojo. Yo estaba allí sintiendo como si estuviera viendo una película a cámara lenta. Sabía que esto era solo la primera escena. Ricardo sacó otra tarjeta, una de platino esta vez, y la arrojó sobre el mostrador. Use esta. El vendedor fue más cuidadoso ahora, sus movimientos deliberados. Una vez más, la transacción fue rechazada. Aitana estaba perdiendo la compostura, su voz subiendo de tono. «Ricardo, ¿qué está pasando?» Ricardo no respondió. Sacó su tercera tarjeta, la exclusiva American Express Centurion, solo por invitación, y la pasó él mismo. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del aire acondicionado. El vendedor pulsó Enter. La pantalla se iluminó con las mismas palabras familiares. «Señor», dijo el vendedor, su voz ahora teñida de una genuina inquietud, «¿esta tarjeta tampoco funciona?» Aitana se quedó helada. Ricardo se quedó mudo por un momento. Luego su rostro se sonrojó con un rojo profundo y airado. «¿Qué? Eso es imposible. ¿Cómo pueden ser rechazadas las tres?» Observé cómo las capas de su confianza fabricada comenzaban a desmoronarse, pieza por pieza. No me moví. No hablé. Solo me quedé allí, testigo silenciosa del momento para el que me había estado preparando durante meses. Esto no era el final. Esto era solo la primera puerta cerrándose de golpe. El silencio en la sala de exposiciones era ahora tan denso que se sentía como un peso físico. Las lámparas de araña de cristal seguían brillando, los suelos de mármol seguían reluciendo, y los coches de 1.000.000 de euros permanecían en sus orgullosas y silenciosas filas. Lo único que había cambiado en los últimos 5 minutos eran los rostros de Ricardo y Aitana, sus expresiones cambiando segundo a segundo, un cambio tan marcado que era imposible de ocultar. Yo permanecía a unos metros de distancia, con el móvil sujeto sin fuerza en la mano, mi corazón tan estable como un lago en calma después de que el lodo se ha asentado. Ricardo se dirigió hacia el mostrador de pago, arrebatando una de las tarjetas negras de la mano del vendedor. La giró una y otra vez como si la inspeccionara en busca de un defecto, como si pudiera hacerla funcionar por pura incredulidad. «Esto es imposible. Usé esta tarjeta ayer mismo». El vendedor inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo su compostura profesional, pero con una tensión visible. «Señor, lo lamento mucho, pero el sistema muestra que la tarjeta ha sido cancelada. No puede usarse para ninguna transacción». Aitana, a su lado, agarró su bolso de diseñador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, el esmalte rojo de sus uñas clavándose en el costoso cuero. ¿Cancelada? ¿Quién se atrevería a cancelar las tarjetas de Ricardo? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Yo sabía la respuesta, y un pavor helado comenzaba a dibujarse en el rostro de Ricardo, aunque aún no pudiera aceptarlo. A nuestro alrededor, los otros clientes habían detenido por completo su observación. Sus miradas curiosas eran como pequeñas agujas afiladas que pinchaban el ego de un hombre acostumbrado a ser admirado. Ricardo se volvió hacia el vendedor, su voz bajando a un susurro áspero. «Compruébelas de nuevo. Las 3 tarjetas tienen un límite combinado de más de 2 millones de euros. ¿Cómo pueden estar canceladas?» El vendedor tragó saliva y volvió a ejecutar la comprobación en su terminal. Un momento después, levantó la vista, su voz aún más baja. «Lo siento, señor. Las 3 tarjetas muestran el mismo estado. Fueron canceladas a petición del titular principal de la cuenta». En ese instante, vi a Ricardo estremecerse como si hubiera sido golpeado. Su rostro palideció, un blanco enfermizo que drenó todo el color de su piel. Aitana se giró para enfrentarlo, sus ojos muy abiertos con una mezcla de pánico y acusación. ¿El titular principal? «Ricardo, ¿cancelaste tus propias tarjetas?» Él negó con la cabeza, su voz tensa y desconocida. «No, no lo hice». Di un paso adelante, no para llamar la atención, sino para posicionarme directamente bajo la luz donde pudieran verme claramente. La mirada de Ricardo se clavó en la mía, sus ojos fijos en los míos como un hombre que acaba de encontrar la aterradora respuesta a un acertijo que no quería resolver. Elena respiró. ¿Has sido tú? Le miré directamente. No sonreí, ni lo negué. Simplemente hice una pregunta muy tranquila. ¿Tienes alguna prueba? Esa pregunta fue como una bofetada invisible en su cara. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Aitana, sin embargo, había perdido toda contención. Su voz se disparó, estridente y penetrante. «No te hagas la inocente. ¿Quién más podría ser?» Los susurros comenzaron a extenderse por la sala. Sus 3 tarjetas negras canceladas. Vaya. Y hace un minuto decía. 1.000.000 de euros es solo un número. Menuda caída en desgracia. Cada palabra caía como una piedra fría sobre el suelo de mármol. Ricardo apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. Se volvió hacia el mostrador, su voz ahora casi suplicante. «¿Hay otra manera?
¿Una transferencia bancaria? ¿Cualquier cosa? El vendedor negó con la cabeza. Lo siento, señor. Las cuentas bancarias vinculadas a estas tarjetas también han sido congeladas. En este momento, no puede realizar un pago de esta magnitud por ningún método aquí. Aitana soltó una risa seca y ahogada que rápidamente sofocó. Miró a su alrededor, dándose cuenta de cuánta gente la estaba mirando. La sonrisa arrogante de minutos antes había desaparecido, reemplazada por una vergüenza cruda e inocultable. Ricardo susurró. Quizá deberíamos irnos. Ricardo no respondió. Permaneció allí como una estatua con una grieta recorriéndola, sus ojos fijos en el Phantom blanco por última vez con una mirada de amargo anhelo. El gerente de la sala finalmente apareció. Su expresión educada pero firme. Señora, si no pueden completar la transacción hoy, debo pedirles que por favor vuelvan en otro momento para no molestar a nuestros otros clientes. Esa frase fue el último clavo en el ataúd. Aitana bajó la cabeza, agarró el brazo de Ricardo y tiró. Vámonos, Ricardo. Él se giró, su espalda ya no recta y orgullosa, y caminó hacia la salida. Yo me quedé observándolos marchar. Tan pronto como desaparecieron de la vista, recibí un mensaje del señor Morales. Fase 1 completada. Prepárese para la fase 2. Salí del concesionario unos minutos después que ellos. El sol de la tarde se había suavizado y una ligera brisa susurraba entre las palmeras. No estaba eufórica. No estaba triunfante. El momento de su humillación pública había sido suficiente para cerrar el capítulo del último acto de arrogancia de Ricardo. El resto no requería público. Solo la ley. El taxi me dejó frente a un rascacielos en el centro de Madrid, sede del bufete de abogados del señor Morales. Subí directamente al piso 50, donde una fría luz blanca iluminaba el pasillo. El señor Morales me estaba esperando en una sala de conferencias con paredes de cristal, una gruesa pila de archivadores dispuesta pulcramente ante él. Asintió cuando entré. ¿Cómo fue en el concesionario? Me senté, colocando mi bolso sobre la pulida mesa. Exactamente como predijimos. Él sonrió, no con regocijo, sino con la tranquila confianza de un hombre cuyo plan se desarrollaba a la perfección. Esas tarjetas fueron emitidas durante el matrimonio. Los fondos iniciales provinieron de cuentas conjuntas. Legalmente, tenías todo el derecho a solicitar su cancelación al descubrir pruebas claras de disipación de activos. No se lo tomará a la ligera, dije. Por supuesto que no, respondió el señor Morales, empujando un documento hacia mí. Lo que nos lleva a la fase 2. Esta es la demanda de emergencia para congelar sus activos. La casa a nombre de su madre, el coche registrado a nombre de un amigo, las cuentas en el extranjero. No necesitamos hacer ruido, solo necesitamos ser precisos. Tomé el expediente y pasé las páginas. Cada línea de texto se sentía como otra capa de piel que se despegaba, revelando el verdadero rostro del hombre al que una vez llamé mi marido. ¿Cuál crees que será su reacción?, pregunté. El señor Morales hizo una pausa por un momento. Pánico, luego ira, luego intentará echar la culpa a otros. Pero finalmente, cuando encuentre todas las vías de escape bloqueadas, se verá obligado a enfrentar la realidad. Firmé mi nombre. El trazo del bolígrafo fue firme, seguro. Ya no era la mujer con miedo de perder a su familia. Esa familia se había perdido hacía mucho tiempo. Hoy, simplemente lo estaba reconociendo oficialmente. Al salir del bufete, mi móvil sonó antes de que llegara al ascensor. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. Lo miré por un segundo. Luego contesté. Elena, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Su voz ya no era arrogante, ya no era afilada. Era cruda y teñida de algo que sonaba a miedo. Estoy recuperando lo que es mío, dije con calma. No me presiones, Elena. Tú fuiste quien presionó, Ricardo. Hubo un tenso silencio al otro lado. Podía oír su respiración agitada. Esas tarjetas. Fuiste tú, ¿verdad? Actué dentro de mis derechos legales. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Me estás arrinconando. Miré el interminable flujo de coches abajo. Tú me arrinconaste a mí hace mucho tiempo. Colgué, no por ira, sino porque simplemente no quedaba nada más que decir. Esa noche, llegó otro mensaje del señor Morales. Demandas presentadas. El juzgado las revisará mañana por la mañana. Alta probabilidad de aprobación. Dejé mi móvil y me recosté en el sofá de mi apartamento vacío. Este hogar, que una vez estuvo lleno de risas, se había llenado lentamente de un silencio pesado y opresivo. Solía pensar que el divorcio era el final. Ahora entendía que era solo el principio de obtener justicia. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, sonó el timbre. Cuando abrí, Ricardo estaba allí. Su camisa estaba arrugada, su corbata torcida, y su rostro estaba marcado por el agotamiento. ¿Puedo entrar y hablar? Bloquea la entrada. Di lo que tengas que decir aquí mismo.
Tragó saliva. Sé que me equivoqué, pero congelar todos mis activos así, mi empresa no puede operar. No puedo pagar las nóminas. Esos activos no te pertenecen solo a ti, Ricardo. Te devolveré tu parte. Solo detén esto. Ya no creo en las promesas. Apretó las manos. ¿Estás intentando destruirme? Le miré directamente a los ojos. Solo quiero que rindas cuentas. Se quedó allí un largo momento. Luego se dio la vuelta y se marchó. Sus hombros estaban caídos. Toda la arrogancia de un hombre de éxito completamente desaparecida. Fue menos de una semana después cuando comenzaron las verdaderas consecuencias. Los socios comerciales de Ricardo empezaron a poner proyectos en espera. Los bancos comenzaron a revisar sus préstamos. Su empresa se estaba ahogando en una auditoría financiera. No tuve que hacer nada más. El sistema simplemente comenzó a corregirse a sí mismo una vez que la verdad salió a la luz. Una tarde, me encontré con Aitana en el pasillo del juzgado mientras presentaba documentación adicional. No llevaba maquillaje pesado, ni ropa de diseñador. ¿Estás contenta ahora?, preguntó, su voz hueca. La miré, sin sentir ni ira ni lástima. Deberías preguntarte por qué estás aquí. Ella soltó una risa amarga. Me dijo que todo estaba bien. Le creí. Creer en el dinero de otra persona siempre es un riesgo. Bajó la cabeza y se alejó en silencio. Esa noche, recibí la orden preliminar del juzgado. Se mantenía la congelación de activos, pendiente de una audiencia completa. Leí el documento una y otra vez, no con alegría, sino con alivio. Sentí que finalmente estaba de pie en tierra firme después de años de caminar sobre hielo fino. Sabía que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. El juicio sería donde todo quedaría al descubierto, donde Ricardo ya no podría esconderse detrás de su dinero o sus palabras. Pero no tenía miedo. Ya había sobrevivido a las noches más largas. Después de la primera vista judicial pensé que por fin podría tener un momento para respirar, pero me equivocaba. Los engranajes de la consecuencia, una vez que empiezan a girar, adquieren su propio impulso, y nadie puede detenerlos fácilmente. Lo que sucedió a continuación no se desarrolló en los silenciosos pasillos de un juzgado, sino a la vista de todos, en el implacable campo de batalla del mundo empresarial, donde Ricardo había reinado una vez como un titán. Apenas 2 días después de que el juez confirmara la congelación de activos, mi móvil empezó a sonar sin parar. No eran llamadas de Ricardo, sino de una serie de números desconocidos. No contesté. Sabía que cuando los socios comerciales huelen el riesgo, buscan confirmación de todas las fuentes posibles. En esta tormenta, mi silencio era mi escudo más fuerte. El señor Morales me citó para tomar un café en una tranquila cafetería cerca de su oficina. Llegué temprano, elegí un reservado en una esquina y pedí un café con hielo solo. Cuando llegó, su expresión era serena, pero sus ojos estaban afilados por la concentración. Ha empezado, dijo, sentándose. Ya me lo imaginaba. Uno de los principales inversores de Ricardo acaba de enviar una notificación formal. Están invocando una cláusula de riesgo para pausar un proyecto de desarrollo multimillonario, citando la exposición legal derivada de la disputa de activos. Removí mi café, los cubitos de hielo tintineando suavemente contra el vaso. Solo uno, el señor Morales negó con la cabeza. 3. Desde esta mañana. Y habrá más. En los negocios, la gente puede tolerar a un socio que sea despiadado, ambicioso, incluso un poco turbio. Lo que no pueden tolerar es un socio que sea un lastre andante, un hombre cuyos activos están congelados y que se enfrenta a un prolongado litigio público. Siempre se puede ganar más dinero. No siempre se puede reconstruir una reputación. Esa tarde, recibí un mensaje de una antigua conocida, una mujer cuyo marido había hecho negocios con Ricardo. Elena, he oído que hay problemas con la empresa de Ricardo. ¿Estás bien? Leí el mensaje y dejé el móvil. No necesitaba compasión, y no necesitaba dar explicaciones. La verdad se estaba abriendo paso hacia la luz por sí misma. Un par de días después, un desvío por un atasco de tráfico me llevó más allá del reluciente edificio de oficinas donde tenía su sede la empresa de Ricardo. No fue intencionado, pero me encontré mirando hacia las ventanas familiares. Desde la calle, pude ver a los empleados entrando y saliendo con rostros tensos y preocupados. Pequeños grupos se apiñaban fuera, hablando en susurros. La atmósfera de crisis era tan palpable que se podía sentir desde la acera. Esa noche, Ricardo volvió a llamar. Esta vez, contesté. Elena dijo, su voz desgastada por el agotamiento, despojada de todo su antiguo orgullo. ¿Puedes decirle a tu abogado que afloje un poco? Solo por un tiempo. ¿Aflojar en qué, Ricardo? Mis socios se están echando atrás. Los bancos no paran de llamarme. La empresa no puede soportar esto. Deberías hablar con tu abogado, no conmigo.
Lo sabes mejor que nadie, suplicó, su voz quebrándose. Si esto continúa, lo perderé todo. Miré por la ventana las luces de la ciudad que parpadeaban abajo. ¿Pensaste en eso cuando estabas transfiriendo nuestro dinero a otra persona? Ricardo guardó silencio durante un largo y pesado momento. Solo intentaba mantener una imagen. Una imagen no puede mantener a flote una empresa, dije. Y colgué. Al día siguiente, el señor Morales me envió un resumen. Un socio estratégico había rescindido oficialmente su contrato. Un banco importante había restringido la línea de crédito de Ricardo a casi cero. Un proyecto insignia estaba ahora pospuesto indefinidamente. Los eslabones cruciales de la cadena que mantenía unido su imperio se estaban rompiendo uno por uno, y toda la maquinaria empezaba a temblar violentamente. No sentí un escalofrío de victoria. Lo que sentí fue una extraña y hueca tristeza. Una tristeza por el hombre que lo tenía todo, pero que lo tiró todo por la borda por su propio ego y codicia. Luego llegó el soplo anónimo. Un paquete de documentos cuidadosamente seleccionado, filtrado por el equipo del señor Morales a un inversor clave, reveló algo que yo solo había sospechado. Ricardo dirigía una sociedad fantasma. Era una entidad legal separada, registrada a nombre de un viejo amigo, utilizada para desviar dinero de ciertos contratos y para ocultar una montaña de deudas del balance de la empresa principal. La noticia desencadenó una auditoría de inversores a gran escala y, lo que fue más aterrador para Ricardo, atrajo la atención de Hacienda. Su castillo de naipes se estaba derrumbando. Una tarde, me encontré de nuevo con Aitana. Fue un encuentro casual en una pequeña cafetería. Estaba sentada sola, encorvada sobre una taza de café, con un aspecto pequeño y perdido. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido, y el rostro pálido y sin maquillaje. Cuando me vio, se encogió. «Supongo que has ganado», dijo. Su voz apenas un susurro. «Esto no es un juego. Su empresa está a punto de quebrar». La miré y no vi a una rival, sino a una joven que estaba tan perdida como yo lo había estado una vez. «Deberías empezar a cuidar de ti misma». Su voz tembló. «¿No es suficiente para ti?» «Lo ha perdido todo». «Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío», repliqué. Aitana bajó la vista y una lágrima salpicó la mesa. No me quedé. ¿La compasión no podía ayudarnos a ninguna de las dos ahora? Hacia el final de la semana, llegó el golpe final. El señor Morales me llamó. «Lo han hecho», dijo. Un grupo de sus accionistas minoritarios, asustados por la auditoría y la congelación de activos, han invocado sus derechos. Han convocado una junta de accionistas de emergencia. ¿Para qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Van a votar para destituirlo, para echarlo como director general. Cerré los ojos. Recordé los primeros días, quedándome despierta hasta tarde con él mientras redactaba planes de negocio, animándole en cada contratiempo. Una vez creí que su éxito era nuestro éxito, pero él nunca había visto mi contribución como algo más que un ruido de fondo. El imperio que Ricardo había construido sobre mi silencio estaba a punto de ser desmantelado por sus propios inversores, y el escenario estaba ahora preparado para el acto final en el juzgado. El día de la vista final llegó bajo un cielo gris y plomizo sobre Madrid. No llovía, pero el aire estaba cargado de un peso húmedo y opresivo. Llegué al juzgado temprano. Cada paso lento y deliberado que daba por las desgastadas escaleras de mármol se sentía como si estuviera pisando los silenciosos años desperdiciados de mi matrimonio. No me había vestido para impresionar. Llevaba una sencilla blusa blanca y pantalones oscuros. No necesitaba hacer ninguna declaración. La verdad, documentada en pulcros archivadores cronológicos, hablaría por mí. El señor Morales me esperaba en el vestíbulo. Me dedicó un gesto tranquilizador. «Tan preparada como puedo estar», lo dije. Mi corazón ya no latía con miedo. Latía con un ritmo centrado y constante. Sabía que hoy estaría lleno de palabras incómodas y miradas acusadoras. También sabía que una vez que cruzara las puertas de aquella sala, no habría vuelta atrás. La sala del tribunal olía a madera vieja y papel. Las filas de bancos ya se estaban llenando. En el lado opuesto de la sala, Ricardo estaba sentado con su abogado. Parecía más delgado que la última vez que lo vi, casi frágil. Tenía ojeras oscuras, y su caro traje parecía colgarle. Cuando nuestras miradas se encontraron, apartó la vista al instante. El juez entró y todos se pusieron en pie. Cuando el mazo golpeó la madera, tuve una súbita y clara revelación. Esta ya no era solo mi historia o la de Ricardo. Este era un lugar donde cada palabra pronunciada tenía una consecuencia, donde las mentiras se marchitaban bajo la luz estéril de la ley. El juez comenzó, su voz uniforme y desprovista de emoción. Se abre la sesión de este tribunal para revisar la petición de la demandante sobre la división de los bienes gananciales y para dictaminar sobre la cuestión de la transferencia fraudulenta. El señor Morales se puso en pie. Presentó nuestro caso con precisión quirúrgica, uno por uno,
Los extractos bancarios aparecieron en la pantalla. Un rastro claro e innegable de dinero moviéndose de nuestras cuentas conjuntas a otras ocultas. Escrituras de propiedades compradas a nombre de la madre y el primo de Ricardo, todas financiadas con dinero del matrimonio. Documentos de las cuentas en el extranjero y de la sociedad fantasma, donde se habían desviado millones sin mi conocimiento ni consentimiento. Estas transacciones, declaró el señor Morales, su voz resonando con autoridad, no eran gastos de empresa. Fueron un esfuerzo sistemático y deliberado para defraudar a mi clienta de su parte legal del patrimonio conyugal. El abogado de Ricardo se levantó para objetar. Mi cliente afirma que estos fueron gastos e inversiones personales, no un intento de ocultar activos. El juez dirigió su mirada a Ricardo. Señor Herrero, ¿tiene alguna respuesta? Ricardo se puso en pie, apoyando las manos en la mesa frente a él. Admito que moví dinero, dijo, su voz flaqueando ligeramente en la última palabra. Pero era dinero que yo gané. Tenía derecho a usarlo como me pareciera. El señor Morales presentó inmediatamente otro documento. Con su permiso, señoría. Esta prueba demuestra que el capital inicial para la empresa del señor Herrero y los fondos para su crecimiento posterior se derivaron de activos matrimoniales conjuntos, incluyendo el propio salario y ahorros de la señora Valdés durante los primeros años de su matrimonio. Vi los números en la pantalla, mis propios ingresos, la herencia que había aportado, pequeños arroyos del trabajo de mi vida que habían sido engullidos por el gran río de su ambición. Nunca pensé que necesitaría llevar un registro de ello, pero cuando la confianza es traicionada, aprendes a convertirte en tu propio archivero. El juez asintió, tomando una nota. Señor Herrero, ¿algún comentario sobre esta evidencia? Ricardo no dijo nada. Se quedó mirando la mesa. El aire en la sala se volvió pesado. Podía sentir los ojos de la gente en la galería sobre mí. Algunos curiosos, otros compasivos, otros juzgando. Los ignoré a todos. Mi atención estaba en el procedimiento, en cada pregunta y cada respuesta. Cuando fue mi turno de hablar, me puse en pie. No pedí ni un céntimo más de lo que la ley me otorgaba. Señoría, dije mi voz firme. Solo pido que los activos que construimos juntos durante nuestro matrimonio se dividan de manera justa. No consiento que nuestros recursos compartidos se utilicen para financiar una vida secreta. El juez me miró, su expresión ilegible. ¿Tiene pruebas de esa vida secreta? El señor Morales dio un paso adelante de nuevo. Recibos de hotel, billetes de avión para dos, una serie de mensajes de texto incriminatorios. No miré la pantalla esta vez. Ya los había mirado durante demasiadas noches de insomnio. El abogado de Ricardo se levantó de un salto. Protesto. Esto es una grave invasión de la privacidad de mi cliente. El juez golpeó con el mazo. Este es un asunto civil relativo a la disposición de activos. Esta evidencia habla directamente del motivo de la transferencia fraudulenta de dichos activos. El tribunal la admitirá. Desestimada. Ricardo se hundió de nuevo en su silla, sus hombros desplomándose en derrota. Vi cómo el último jirón de su arrogante fachada se desmoronaba y caía. No hay argumentos convincentes cuando los números y el rastro de papel están en tu contra. El tribunal se retiró para que el juez deliberara. Mientras la sala se llenaba de murmullos, me senté perfectamente quieta, con las manos entrelazadas en mi regazo. No estaba rezando, solo me estaba recordando a mí misma que respirara. El señor Morales se inclinó. Tiene buena pinta. Confío en que el juez mantendrá la congelación y fallará a nuestro favor. Todo lo que necesitaba era que la verdad fuera validada. Unos minutos después, el juez regresó. La sala guardó silencio. El tribunal considera que existe evidencia sustancial y convincente de transferencia fraudulenta de bienes gananciales por parte del demandado, el señor Herrero anunció. Por lo tanto, el tribunal ordena que la congelación existente sobre todos los activos en disputa permanecerá en vigor. Se emitirá una sentencia final sobre la división de dichos activos, asegurando que la demandante reciba su parte equitativa, incluyendo la recuperación de todos los fondos transferidos ilegalmente. El mazo cayó con un último golpe resonante. Cerré los ojos por un momento, no de alegría, sino porque un gran peso finalmente había sido levantado. Mientras la sala se vaciaba, Ricardo se apresuró hacia el pasillo. Recogí mis cosas, lista para irme, pero de repente apareció frente a mí, bloqueándome el paso. Elena dijo, su voz baja y urgente. ¿De verdad tenías que llevarlo tan lejos? Le miré directamente a los ojos. Tú eres quien lo llevó tan lejos, Ricardo. Me equivoqué, dijo. Las palabras saliendo a borbotones como si temiera que no le escuchara. Dame una oportunidad para arreglarlo. Te di muchas oportunidades, repliqué. Ignoraste cada una de ellas. Se quedó helado por un momento. Luego dio un paso atrás. La arrogancia en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una impotencia cruda y hueca. Salí del juzgado a la brillante luz del sol de la tarde.
Respiré hondo y limpio. Sabía que este veredicto no era el final de la historia, pero era un punto de inflexión crucial. A partir de ahora, todo saldría a la luz. Ya no había más sombras en las que él pudiera esconderse. Mi móvil vibró. Era un mensaje del señor Morales. Prepárese para la fase final de recuperación de activos. Llevaremos esto hasta el final. Apagué la pantalla y bajé los escalones. Esta vez, mi paso se sentía más ligero. El día que recibí la sentencia final, estaba sentada en el pequeño despacho de mi casa. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana, arrojando un brillo cálido y apacible sobre mi escritorio. Mi móvil vibró. Era el señor Morales. Contesté, y su voz llegó clara y definitiva. Es oficial, Elena. La sentencia está firmada y registrada. Guardé silencio por un momento, dejando que las palabras se asentaran. ¿Y el resultado? Exactamente como argumentamos. El tribunal ha ordenado la reversión completa de todas las transferencias fraudulentas. La congelación de activos permanecerá en vigor hasta que se contabilice y devuelva hasta el último euro al patrimonio matrimonial para su división. Su otra mala conducta financiera ha sido remitida a las autoridades competentes para una mayor investigación. Cerré los ojos, no con emoción, sino con una profunda sensación de liberación. Una carga invisible que había llevado durante meses, durante años, finalmente había sido depuesta. Gracias, señor Morales, dije. No me des las gracias a mí, replicó. Era tu derecho. Simplemente tuviste el valor de reclamarlo. Cuando la llamada terminó, me quedé sentada en silencio durante un largo rato. No lloré, no celebré. En su lugar, una profunda calma se asentó sobre mí, como la superficie de un lago después de que ha pasado una violenta tormenta. Me di cuenta de que algunas victorias no traen euforia. Simplemente traen un cierre necesario y final. Esa tarde, un único mensaje de texto apareció en mi móvil, de Ricardo. Eran solo 3 palabras. Has ganado. Estoy arruinado. Miré el mensaje y luego lo borré sin responder. No por rencor, sino porque sabía que no quedaba nada que decir. Ganar y perder. Lo correcto y lo incorrecto. Esas discusiones habían terminado, resueltas por la lógica implacable de la ley. Las consecuencias ahora eran solo suyas. En las semanas siguientes, las últimas piezas de su imperio colapsado cayeron en su lugar. Oí que su empresa se había declarado oficialmente en quiebra. Los empleados fueron despedidos. Los acreedores hacían cola. Los préstamos de alto interés que había contraído en un intento desesperado por mantenerse a flote ahora vencían, y no quedaba nada con qué pagarlos. El hombre que una vez se movió por los círculos más exclusivos de Madrid ahora se enfrentaba a la cruda y poco glamurosa realidad de la ruina financiera total. No busqué esta información. La historia había terminado para mí. Una noche, mientras limpiaba un armario, encontré un viejo diario de los primeros años de nuestro matrimonio. Las páginas estaban llenas de mi letra juvenil y esperanzada, detallando sueños y planes que habíamos hecho. Leí algunas entradas. Una extraña mezcla de lástima y diversión irónica me invadió. La mujer que escribió esas palabras realmente creía que si se esforzaba lo suficiente, si amaba lo suficiente, todo saldría bien. Cerré el diario, no lo tiré. Lo guardé como un recordatorio no de lo que había perdido, sino de lo lejos que había llegado. Una semana después de la sentencia, Aitana me contactó. Pidió reunirse en una pequeña y modesta cafetería. Cuando llegué, ella ya estaba allí, con un aspecto frágil y agotado. Tenía los ojos hinchados, su confianza completamente desaparecida. Siento molestarte, dijo, su voz débil. ¿Qué ocurre? El tribunal me ha ordenado devolver todo lo que me dio, dijo, bajando la mirada a sus manos. El coche, las joyas. No sé qué hacer. La miré, ya no viendo a la amante engreída del concesionario, sino a una joven atrapada en los escombros de sus propias malas decisiones. Eso es un asunto legal, dije suavemente. Necesitas un abogado. Ella asintió, las lágrimas asomando a sus ojos. Realmente pensé que si podía unirme a un hombre de éxito, mi vida estaría resuelta. ¿No hay atajos?, repliqué. La reunión fue breve. No se trataba de perdón o culpa. Fue solo un silencioso reconocimiento final del daño colateral. De camino a casa, pensé en cómo una sola mentira puede destrozar tantas vidas, alimentada por la ilusión de que el dinero y el estatus pueden protegerte de las consecuencias. Esa noche, me senté frente a mi ordenador y empecé a escribir. No un diario, sino mi historia. Escribí no para quejarme ni para alardear de mi victoria. Escribí para recordarme a mí misma, y quizás a alguien más por ahí, que cualquiera puede encontrarse en mi posición si pone su confianza en las manos equivocadas y olvida su propio valor. Comprendí entonces que la ley podía ayudarme a recuperar mis bienes. Pero solo yo podía ayudarme a recuperar mi vida. Empecé a hacer planes para el futuro. Un futuro real, no uno supeditado al humor o la aprobación de otra persona. Me centré en mi carrera,
Asumí un papel de liderazgo en un nuevo proyecto y volví a conectar con amigos de los que me había distanciado. Por primera vez, me sentí como la arquitecta de mi propia vida. Todavía había noches en las que pensaba en Ricardo, no con ira, sino con una tristeza distante y desapegada. Le había amado una vez. Eso era un hecho, pero el hombre en el que se convirtió era un extraño para mí, y ya no necesitaba conocerlo. La ruptura completa y absoluta de nuestra vida juntos, por dolorosa que fuera, resultó ser exactamente lo que necesitaba para renacer. Sin ella, podría seguir viviendo en ese matrimonio hueco, engañándome a mí misma con el título vacío de esposa. Aprendí que la libertad no es un destino al que llegas, es un camino que eliges recorrer cada día, y mi viaje acababa de empezar. Los días posteriores a la sentencia final no estuvieron llenos del brillo cinematográfico de un nuevo comienzo. No hubo montajes triunfales, ni brindis de celebración con amigos chocando copas de champán. La vida después de la tormenta era tranquila, casi inquietantemente tranquila. El fin de un matrimonio, especialmente uno que termina en una tormenta legal, no es solo la pérdida de un marido. Es el desmantelamiento de una rutina, el borrado de un ritmo que ha dictado tu vida durante años. Al principio, me despertaba temprano por costumbre. Mi cuerpo todavía estaba programado para un horario que ya no existía. No había nadie para quien hacer el desayuno, el humor de nadie, que evaluar para el día. Me preparaba el café, abría las persianas y veía la ciudad cobrar vida, tal como lo había hecho antes. Pero ahora, no la estaba viendo desde la barrera. Comprendí que cada mañana que me despertaba era para mí, no al servicio de un papel que ya no interpretaba. Empecé a reclamar mi espacio, tanto física como mentalmente. La tarea de deshacerme de las pertenencias de Ricardo fue menos emotiva de lo que esperaba. Doblé sus caros trajes, empaqueté sus zapatos y los metí en cajas para donar. Se sentía menos como borrar un recuerdo, y más como archivar una parte de mi historia que ahora estaba oficialmente terminada. Alguien me preguntó por qué no vendía el piso y me mudaba. Ya no huyo del pasado, les dije. Este es el lugar donde sufrí y este es el lugar donde sané. Me quedo para recordarme que sobreviví a los días más oscuros aquí mismo. Me sumergí de nuevo en mi carrera con una concentración que no había tenido en años. Mi trabajo siempre se había sentido secundario, un proyecto paralelo a mi papel principal como la señora Herrero. Ahora se convirtió en mi ancla. Asumí proyectos desafiantes, hablé en reuniones y comencé a hacer contactos de nuevo. Aprendí nuevas habilidades que había pospuesto porque Ricardo las había considerado innecesarias. Algunas noches llegaba a casa agotada. Ese tipo de cansancio profundo y satisfactorio que proviene de construir algo propio, no de ser drenada por el drama de otra persona. Una tarde, tuve una última reunión con el señor Morales para firmar los últimos papeles. Cuando terminé, me miró con una expresión pensativa. Parece que estás llevando esto mejor de lo que imaginaba. No tengo más remedio que estar bien, repliqué. No dijo, negando ligeramente con la cabeza. Estás bien porque finalmente has aceptado la verdad. Sus palabras se quedaron conmigo. Aceptar la verdad. Sonaba tan simple, pero era lo más difícil del mundo. Durante años, había vivido en un estado de negación voluntaria, diciéndome a mí misma que las cosas mejorarían, que su comportamiento era solo una fase. Muchas personas prefieren vivir en un dolor familiar y cómodo que enfrentar una verdad que exige que cambien sus vidas por completo. Yo había sido una de ellas. Empecé a pasar más tiempo con mi familia. Conduje por la costa para visitar a mi madre, cociné con ella y escuché sus historias. Nunca me preguntó por Ricardo ni por el divorcio. No lo necesitaba. Un día, mientras lavaba los platos, se acercó y se quedó a mi lado. «Has perdido peso», dijo en voz baja. «Estoy bien, mamá». «Lo sé», dijo. «Pero no siempre tienes que fingir ser tan fuerte». Me aparté, sorprendida por el repentino escozor en mis ojos. Algunas palabras no necesitan ser profundas para golpear la parte más vulnerable de ti. También tuve que aprender a estar sola de nuevo. El silencio del apartamento era ensordecedor al principio. Ni televisión a todo volumen con deportes, ni discusiones tensas, ni esperas ansiosas. Empecé a llenar el silencio con cosas que amaba. Libros, música, a veces solo mis propios pensamientos. La soledad, que antes era una fuente de pavor, se transformó lentamente en un santuario pacífico. Era el espacio que necesitaba para escuchar mi propia voz de nuevo, una voz que había silenciado durante demasiado tiempo. Una vieja amiga me preguntó durante una cena una noche, «Si pudieras volver atrás, ¿te habrías casado con él?» Lo pensé durante un largo momento. «Sí», dije. Me miró atónita. «¿Después de todo lo que hizo?»
Sí, repetí. Porque sin ese matrimonio, sin ese dolor, no sería la persona que soy hoy. Ya no veía el pasado como un error. Era una lección cara y dolorosa, pero que finalmente había aprendido. Empecé a observar a las mujeres a mi alrededor más de cerca y vi a mi antiguo yo en muchas de ellas. Los compromisos silenciosos, las sonrisas forzadas, la desesperación silenciosa de intentar mantener unido algo que ya estaba roto. Nunca ofrecí consejo. No tenía derecho. Pero esperaba que ellas también encontraran algún día el valor para hacerse las preguntas que yo había tenido demasiado miedo de hacer. Todavía había momentos en los que soñaba con Ricardo. En mis sueños, no era el monstruo en el que se había convertido, sino el hombre encantador y ambicioso del que me había enamorado. Me despertaba con una punzada de tristeza, no por el hombre que era, sino por el hombre que pensé que podría haber sido. El sentimiento pasaba. Era solo un fantasma, un eco de una vida que ya no era mía. Mi futuro era una página en blanco. No sabía a quién conocería ni dónde estaría en 5 o 10 años. Pero por primera vez, esa incertidumbre no me asustaba. Había estado en el fondo y había aprendido a volver a subir por mi cuenta. Escribí estos pensamientos finales no para celebrar mi fuerza, sino para reconocer que el renacimiento no es un evento único, es un proceso. Es la suma de 1000 pequeñas decisiones que tomas cada día para ser un poco más fiel a ti misma, un poco más amable con tu propio corazón. Y mi historia no había terminado. Simplemente había encontrado un nuevo y mucho mejor comienzo.